Bueno, ahora sí vamos a comenzar el minicurso de coeficientes binomiales, que es un tema, me parece bastante bonito y bastantes ideas de combinatoria se pueden aprender de los coeficientes binomiales. Que de hecho la idea del minicurso no es, sí vamos a aprender de coeficientes binomiales, pero realmente la idea es aprender técnicas, no tanto lo de los coeficientes binomiales, sino que esto es como la herramienta perfecta para desarrollar ciertas técnicas. Em, Si hay preguntas, digamos, comentarios, cosas que no quedan claras o que cometí algún error y me quieren corregir, tal vez, si es algo rápido, levantar la mano o escribir en el chat. eh, Tal vez, o sea, levantar la mano antes de hablar en el micrófono para no desconcentrarme a veces. Em, y si hay preguntas adicionales, como que tal vez no son preguntas de dudas de la materia, sino algo adicional o lo que sea, o queremos regresar a algo que vimos, creo que puedo quedarme un ratito cuando terminemos también para que hablemos. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es definir, hablar un poquito de conjuntos, de cosas de conjuntos básicas. Digamos, si se ve muy formal, no se preocupen tanto porque la idea es trabajarlo de forma un poquito informal. Eh, Voy a enviarles un material y en el material, pues, sí hay algunas pruebas que se trabajan más usando la notación de conjuntos. Lo que son las clases sí voy a intentar hacerlo más informal. Pero también cuando uno va avanzando es bueno manejar esta notación para simplificar algunas pruebas, ¿verdad? Porque lo que son ideas, tal vez no siempre es lo mejor trabajarlo lo más formal posible, pero a la hora de escribir soluciones, a veces es más sencillo hacerlo. Entonces yo voy a intentar evitar un poco la notación. Como matemático, tal vez se me salga un poquillo algunas cosas formales que no estén claras. Cualquier cosa me preguntan al respecto. Pero pasemos rápido por algunos conceptos nada más. O sea, digamos, lo que es un conjunto es que es un objeto un conjunto de objetos, digamos, pensando un poquillo informal. En un conjunto no hay repeticiones. O sea, los elementos aparecen solo una vez. Ay, pero es que este lapicillo es complicado. Los elementos eh, aparecen solo una vez. Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, Cualquier cosa. empecemos por eso, por compartir pantalla, gracias. Eh, bueno, pues voy a borrar esto que escribí aquí. Igual no escribí mucho, porque estaba teniendo conflictos con el lapicito. Ok, perfecto, gracias. Entonces, lo primero, vamos a hablar de conjuntos. O sea, vamos a usar conjuntos, aunque la mayoría del tiempo vamos a pensar en conjuntos de objetos. Entonces, no tanto la parte formal, sino tengo un grupo de objetos. Para conjuntos, y lo voy a pensar como, tengo un grupo de objetos, pero algo que tal vez es importante recalcar es que en un conjunto no hay repetición. Eh, los elementos son diferentes. Son distintos. Entonces, digamos, un conjunto no puede tener el uno tres veces, sino que tiene el uno o no lo tiene. ¿Verdad? O sea, o tiene o no tiene el elemento. Eso es lo que es importante, ¿verdad? O sea, un elemento, ay, puede estar o no. Estar, y bueno, son las dos opciones. O sea, no nos interesa cantidad cuando hablamos de conjuntos y elementos. Hablamos de lo que son subconjuntos, que es la notación A está contenido en B, para decir que los elementos de A están en B, ¿verdad? O sea, esto significa que si tengo un elemento A en A, entonces ese elemento también está en B. Tenemos algunas operaciones de conjuntos que son la unión, que es con una U hacia arriba, unión B, que son elementos que están en A o en B, puede ser ambos.
Puntos en A o B o ambos. Y digamos que está la intersección, que es con la U hacia abajo, que es exclusivamente los elementos que están tanto en A como en B. Em, en A y B, o sea, ambos. Ok, hay otras definiciones por ahí, pero tal vez conforme las vayamos usando, las voy escribiendo en el documento que les envío, van a aparecer ahí al inicio. Y tenemos lo que es, digamos, de conteo, regla de la suma y el producto. Em, Tenemos la regla de la suma, que lo que dice es que si tengo opciones para realizar, un grupo de opciones para realizar una tarea y otro grupo de opciones para realizar la tarea, eh, en total puedo escoger, digamos, de entre los dos grupos y hacer esas tareas, ¿verdad? Entonces, básicamente, si tengo n, n formas de hacer algo, hay n formas de hacer una tarea y m formas de otro tipo. Ay, algo que me va a estar fallando es este lapicito constantemente. De otro tipo de hacer la misma tarea. Entonces tengo en total la suma. Entonces, si tengo 7 platillos vegetarianos y 8 platillos con carne, digamos que en total tengo 15 platillos para escoger, ¿verdad? Y esto en teoría de conjuntos se puede definir como que el tamaño de una unión es la suma de los tamaños cuando se cumple una propiedad que es que no se comparten elementos. Entonces, si, si la intersección de A y B es vacía, esto se conoce como que la unión es, como que los conjuntos son disjuntos. Entonces, el tamaño de la unión es la suma de los tamaños. Entonces, por ahí está el principio de inclusión y exclusión cuando no son disjuntos, pero de momento no vamos a pensar en eso. Y la otra regla de conteo que tenemos es principio de la regla del producto. Y en la regla del producto tenemos composición de escogencias, o sea, tenemos escogencias que son independientes. Si yo quiero una vestimenta, tengo cierta cantidad de pantalones, tengo cierta cantidad de camisas, las puedo mezclar para hacer la vestimenta en general, ¿verdad? La camisa que escogí no depende de los pantalones. Pero hay otras cosas, restricciones que uno le puede poner, como queremos que combinen y eso, pero si no ponemos restricciones adicionales, tenemos el producto de formas de combinar las elecciones, ¿verdad? Entonces, si tenemos n formas de realizar una primera tarea y, y m formas de realizar una segunda tarea, y estas son independientes,
O sea, no importa cómo hice la tarea uno, la segunda tengo las mismas m opciones. Entonces, voy a tener n por m opciones para realizar las tareas en conjunto. Y hay una notación en teoría de conjuntos, creo que tal vez no la vamos a ocupar tanto, es la de producto cartesiano, que es básicamente formar parejas A y B. Entonces tal vez lo podemos omitir, ahí cualquier cosa lo vemos, en el material también está. Em, la regla que más vamos a usar es la regla de la suma. Y la regla de la suma tiene una consecuencia, bueno, digamos que hay dos que me gusta prestar atención. Una es dividir y conquistar, que uno tiene un conjunto, digamos, extraño y uno lo divide en partes uniformes, o sea, que tenemos varios grupos y que es fácil contar el primer grupo, es fácil contar el segundo, y entonces la suma de total perdón, lo que estamos contando sería sumar por grupo, ¿verdad? Y bueno, algo que tener tal vez en cuenta es un conjunto, lo vamos a representar con algún diagrama, puede ser más uniforme, más rectangular, eh, o como sea. Entonces, la regla de la suma, una forma de usarla es que si yo tengo un conjunto, llamémoslo A, yo lo puedo ir en varias partes, A1, A2, A3, digamos que en este ejemplo A4, pero cuantas veces sea necesaria, y la regla de la suma me diría, si yo quiero el tamaño de A, lo que tengo que hacer es eh, sumar los tamaños. Entonces, eso es algo que vamos a ver muy a menudo, que es considere los elementos con esta propiedad, los contamos y este con otro. Lo que hicimos fue lo que se llama una partición de un conjunto. Y también nos dice algo que es la propiedad del complemento, que básicamente es si yo tengo un conjunto X, digamos, y tengo un subconjunto A, es el conjunto A, y yo quiero saber el tamaño de A, digamos que el tamaño de A puede ser esto que está aquí, o sea que los elementos de A están ahí, pero tal vez es más fácil contar lo opuesto, contar los elementos que no están en A, porque en esencia A y su complemento forman X. Entonces el complemento se nota con una A, vamos a notarlo con una A, con una barra, siempre y cuando el conjunto de arriba esté claro, ¿verdad? O sea, porque aquí no hace referencia, en esta notación no hace referencia a X, pero el complemento lo estamos hablando sobre el X. Entonces, la regla de la suma realmente lo que dice es, hey, el tamaño de X es la suma de A más el complemento, pero si por alguna razón yo conozco el tamaño del conjunto total, entonces yo lo que puedo escribir es, bueno, el tamaño de A es el tamaño de X menos el tamaño del complemento. Ok, y eso básicamente lo que nos dice es que cuando hacemos conteos, uno nunca sabe qué es más fácil, contar lo que le piden a uno o buscar el complemento. Entonces, siempre estar pendiente, si conocemos el ambiente general, y tal vez vale la pena prestar atención a lo que sería el complemento como tal. ¿Ok? Y, y por último, bueno, esto tal vez no lo voy a mencionar, si hay preguntas lo usamos luego. Entonces, digamos que aquí tenemos varias de las cosas de conjuntos que vamos a usar de forma formal o informal en algunos aspectos, pero realmente lo que nos interesa hablar en estos 5 días es de lo que son los coeficientes binomiales como tales. Entonces, ¿qué es un coeficiente binomial? Y el asunto es este, o sea, si ya han estado un tiempo en Olimpiadas
o han llevado algún curso de combinatoria o lo que sea, eh, posiblemente lo conocen o tal vez con otro nombre, ¿verdad? El N escojo K o combinaciones de N con K, especificando ya lo que es el N y K. Pero hay muchas cosas que decir que a veces uno, aunque lo haya visto, no las, solo solo ve partes importantes de forma superficial. Y, y bueno, este coeficiente binomial, primero hay que definirlo. ¿Qué significa? ¿Qué es un coeficiente binomial? Entonces, depende de dos parámetros, N y K. Por eso se llama coeficiente binomial, porque depende de dos valores, que vamos a pensarlos como enteros, enteros positivos, incluyendo el cero. Aquí incluimos el cero con los naturales. Y lo que dice es este numerito, eh, n escojo k, es la cantidad de formas de escoger k objetos dentro de n que están dados. O sea, me dieron n objetos, ¿de cuántas formas yo puedo hacer grupos que tengan k elementos? ¿Verdad? Y va a haber grupos que comparten elementos, em, pero lo que quiero son todas esas posibilidades. Entonces, este es el número de formas de seleccionar k objetos dentro de n dados, o escogidos, pongámoslo de esa forma, escogidos de un grupo eh, de n elementos, de n objetos. O sea, el grupo de n objetos está fijo, los k es los que va variando. Ok, entonces, digamos, si yo tengo tres objetos, pensemos un grupo que tengo un cuadrado, un círculo, un triángulo y, ¿qué me falta ahí? Como una estrellita. Uy, pero no me va a salir un asterisco, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos grupos puedo hacer que tengan dos elementos, ¿verdad? O sea, puede ser el cuadrado con el círculo, puede ser el cuadrado con el triángulo, puede ser el cuadrado con la estrella, puede ser el círculo con el triángulo, puede ser el círculo con la estrella y puede ser el triángulo con la estrella. Entonces, aquí lo hice de forma bastante controlada para obtener que si tengo cuatro elementos y quiero hacer grupos de dos, hay seis formas de hacerlo. Que, bueno, hay un cuidado con esta definición y es que lo que nos dice es, realmente no importa cuáles sean los objetos, ¿verdad? O sea, aquí agarré símbolos o figuras geométricas, excepto por la estrella, em, pero lo importante realmente es que son cuatro objetos y que quiero dos, ¿verdad? O sea, si fueran números, uno, dos, tres, cuatro, si fueran caballos, si fueran perros, cualquier cosa, em, el número siempre da seis, ¿verdad? Esto realmente no es algo que dependa del conjunto, es algo que depende solo del n y del k, de cuántos elementos tiene el conjunto. ¿Sí? Entonces, digamos, si uno ve esta definición, em, algo que uno puede decir fácilmente es n escojo cero, y esto es importante para saber que estamos entendiendo em, la definición n escojo cero es uno, vale uno. Y y eso es un poquillo raro, ¿verdad? Cuando uno empieza, tal vez es, qué extraño, porque es uno y no cero, ¿verdad? Entonces, lo que dice es, hey, yo tengo n objetos y quiero escoger cero. ¿De cuántas formas puedo hacer esto? Bueno, hay una forma, es no haciendo nada, no escogiendo nada. Esa es una forma. Y no hay ninguna otra. O sea, solo puedo no escoger nada. Entonces, n escojo cero es siempre uno. Y resulta que esto también es n escojo n. ¿Por qué? Porque si yo tengo n objetos y quiero escoger n, tengo que escogerlos todos. Solo hay una forma de escogerlos todos. Entonces, n escojo n es n. ¿Ok?
Entonces, lo primero sería, bueno, en general, ¿cuál es el valor de n escojo k? Hay otra posibilidad que es si k es grande. Si k es mayor que n, o sea, por ejemplo, 8 escojo 10 o 25 escojo 30. Siempre que el número de abajo sea más grande que el de arriba, el valor siempre va a ser cero. El coeficiente siempre va a ser cero. ¿Por qué? Y no hay forma de escoger 30 elementos y usted me dio 25. No hay forma, ¿verdad? A diferencia del cero, de n escojo cero, que es hay una forma, no haga nada, no escoja nada. Aquí es no hay forma. No hay forma de tener 30 elementos si usted solo me dio 25. Entonces ese ahí es cero, ¿verdad? Y en general, bueno, tenemos una fórmula, tal vez conocen, igual la vamos a ver. Pero antes quiero redefinir esto en teoría de conjuntos, que lo vamos a estar usando muchas veces. Escoger objetos es hablar de subconjuntos. Entonces, n escojo k también lo podemos pensar como el número de subconjuntos, el número de subconjuntos de tamaño k que tiene un conjunto de n elementos. Ok, de un conjunto de n elementos. Y la fórmula que conocemos, que aplica cuando k es menor o igual que n, uno muchas veces olvida mencionar eso, tal vez no es tan importante, pero si k no fuera mayor, si k es mayor que n, ya sabemos que el binomio da cero. Pero si k es menor o igual que n, lo que vamos a tener es que n, escojo k, es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Ok. Como les digo, seguramente la mayoría han visto esta fórmula y ahorita empezamos a hacer cosas más interesantes. Pero hay que empezar por el inicio. En escojo k, uno lo puede definir como la división del factorial de n con el de k y el de n menos k. ¿Y por qué es eso? En esencia, eh, bueno, realmente dividir no es algo que nos guste en combinatoria o en conteo, porque, o sea, tenemos regla de suma, tenemos regla del producto, ¿verdad? O sea, multiplicar significa tengo múltiples selecciones. Entonces, ¿qué significa dividir? Dividir, pues, significa quitar opciones, pero si ya conozco un poco de las opciones posibles, puedo quitarlas, pero si no, es complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué nos cuenta este número. ¿Qué significa si yo agarro k factorial y n escojo k, perdón, y lo multiplico por k factorial? O sea, básicamente esto lo que dice es, n escojo k es, escojo k objetos. Y em, k factorial lo que significa es permutar o reacomodar objetos. En este caso, k objetos. K factorial significa de cuántas formas yo puedo acomodar una fila, k objetos, ¿verdad? Entonces, este k factorial que está aquí, lo que hace es, hey, ya escogí k objetos. Ahora ordenémoslos. O sea, considera todos los órdenes posibles, ¿verdad? Em, entonces, si pensamos, por ejemplo, en es un conjunto con n elementos, muchas veces vamos a pensar en uno 2 hasta n. Entonces, lo que yo estoy haciendo es escoger x1, x2, xk, k elementos escogidos en algún orden, ¿verdad? O sea, estoy considerando todos los órdenes.
Pero otra forma de hacer esto es que si yo quiero escoger los elementos con cierto orden, tengo n opciones para escoger quién es x1, ¿verdad? Una vez que escogí x1, lo que tengo son n menos opciones para ver quién puede ser x2, porque x2 no puede ser x1. Y para x3 tengo una opción menos, entonces ahora tengo n menos 2 y al final me queda n menos k más 1, ¿verdad? O sea que es lo mismo que le estoy quitando k menos 1 opciones. Entonces lo que eso me dice es que este número debería ser igual a n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos k más 1. Entonces, em, resulta que el coeficiente binomial lo podemos expresar como n escojo k es igual a n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos k más 1 sobre, pase a dividir ese k factorial, entonces tengo k factorial, ¿verdad? Y eso es casi la fórmula que está arriba, em, pero, y que de hecho esta fórmula que está aquí es la que uno más usa cuando uno calcula el binomio. La otra se ve más bonita, pero es más larga, hay más términos. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es decir, bueno, esta fórmula se ve medio fea, reacomodémosla multiplicando por lo que sería n menos k, n menos k menos 1, y así vamos disminuyendo el número hasta llegar a 1, ¿verdad? O sea, en esencia este número que acabo de multiplicar es k factorial, perdón, n menos k factorial, porque estoy multiplicando todos los números desde 1 hasta k, hasta n menos k, ¿verdad? Y la razón por la que hicimos eso es porque estamos complementando la parte de arriba para decir, bueno, esto que estamos agrupando ahora es n factorial. Entonces lo que hicimos básicamente fue multiplicarle a lo de arriba lo que hacía falta para obtener n factorial. ¿Sí? Entonces, muy bien. Em, esa es, digamos que la fórmula que conocemos de n factorial. Y es importante saberla, pero lo que vamos a hacer en este minicurso va por otra dirección. Esta fórmula que tenemos aquí casi no la vamos a usar. Esta es digamos, la fórmula algebraica, pero nos vamos a interesar más en lo que son las ideas de combinatoria. Entonces, aquí hay dos cosas que vamos a intentar, que vamos a anular. Digamos, digamos la fórmula algebraica y pues con una de las fórmulas algebraicas viene también, uno puede usar inducción. Si no saben qué es inducción, tampoco se preocupen. Pero en esencia, em, los coeficientes binomiales, como estamos hablando de conjuntos finitos, y por una fórmula que vamos a ver ahorita, que es la fórmula de Pascal o la identidad de Pascal, se comportan muy bien para usar inducción, pero esto no lo vamos a usar aquí, o muy pocas veces. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Es para aprender las otras ideas, ¿verdad? Entonces, va a haber algunas fórmulas que usted me diga, pero esto sale de una vez con la fórmula, ¿verdad? Y la idea es que sí, es cierto, sale una vez con la fórmula, pero hay algunas ideas que queremos aprender y cuando tengamos identidades más complejas que no sea fácil sacar con la fórmula, ya vamos a haber desarrollado ciertas ideas que nos ayudan a hacer esa demostración, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero hacer en este mini curso. Más adelante sí se va a usar la fórmula un poquito, pero la mayor parte del tiempo no. Entonces, si no usamos la fórmula, significa que vamos a usar la definición de coeficiente binomial como cantidad de subconjuntos o forma de escoger k elementos
dentro de un conjunto de n. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy importante. Y esto es algo que, digamos, que es cosa mía, que no es, o sea, uno puede omitir o no, pero me parece útil y es diferenciar el qué eh, del cuánto. Me interesa, o sea, tal vez falle con el lenguaje de vez en cuando, y lo hago más que todo para esta clase, o sea, fuera de la clase tal vez no se use tanto, pero es ver el cuánto como algo diferente del qué, lo cual en matemáticas es bastante útil, en combinatoria tiene un poquito menos de sentido, pero me parece bueno hacerlo. Ya ahorita vamos a lo que eso significa. Em, ¿Por qué digo que no tiene sentido? Porque vean esta definición. Esta definición me dice, bueno, ya ahorita voy a eso, Eric. Profe, perdón, ¿en qué situaciones el qué es igual al cuánto? Perdón, es que no entiendo como muy bien la idea detrás de eso. No he terminado. Ya ahorita voy a explorar un poquito eso y si hay Ah, dudas ok. me pregunto ahorita. Em, digamos, ¿a qué es lo que me refiero? ¿Verdad? A lo que me refiero es que, o sea, no puedo hablar por ustedes, pero de mi experiencia, lo común es que cuando usted me diga, ¿qué es n factorial? Y usted me diga, n factorial es esto que está aquí. Perdón, no que es n factorial, que es n escojo k. Entonces, lo común es que la gente me diga, n escojo k es n factorial sobre k factorial, n menos k factorial, ¿verdad? Pero eso es una mala costumbre. Es una mala costumbre. ¿Por qué? Porque ¿qué es n escojo k? Es el número de formas de escoger k objetos de un conjunto de n. Pero usted me puede decir, pero es lo mismo, o sea, acabamos de mostrar que es lo mismo, ¿verdad? Y si usted me dice eso, pues tiene razón. Realmente esa diferencia es más para entender lo que estamos haciendo. Pero lo que pasa es que en matemática hay muchas dualidades, hay muchas definiciones que vienen en parejas o incluso más equivalencias. Y hay lo que llamo, digamos, definiciones de libro de texto. Definiciones de libro de texto, que son las que son fáciles de poner en un libro de texto, tal vez uno demuestra equivalencias, pero tal vez no es la definición esencial. Y es muy fácil olvidarnos de la definición que uno ocupa. O sea, uno tiene como dos propiedades que definen un objeto, y ahorita voy a dar ejemplos concretos, y a veces es como muy fácil enfocarse, tengo la propiedad uno y está la propiedad 2 a la par, y uno en el subconsciente sabe que existe, pero no la usa, porque no está consciente de eso. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que el binomio, ¿qué es el binomio? Más, ahí, un poquito más abajo. El binomio, el qué, es la definición, que para mí es la definición, y sí se define como un número, pero no importa, es el número de subconjuntos. No voy a escribirla toda. Y el cuánto, sería el qué, y el cuánto es el n factorial sobre k factorial, n menos k factorial. Ok, todavía no he terminado. Digamos, hagamos un ejemplo muy concreto. Es uno de mis favoritos. Bueno, no, tal vez no mis favoritos, pero creo que es bastante útil de entenderlo. Y estas me lo pueden responder tal vez en el chat. ¿Qué, qué es un año? Si ustedes le preguntan en la calle, bueno, si ustedes le decían en la escuela, ¿qué es un año? O sea, intenten darme la definición que responderían naturalmente. O sea, no intenten pensar en algo diferente. ¿Qué es un año? Ok, aquí tengo dos respuestas diferentes. No sé si todas, creo que una está en privadas, otra está a todo mundo, ¿verdad? Entonces, digamos, tal vez por lo que yo les dije hace unos segundos, escogieron su respuesta, tal vez no, pero
yo creo que la respuesta más común que uno encontraría de que es un año es 365 días. Creo que esa es la respuesta más común. Pero, y entonces uno puede pasar toda la vida diciendo, un año son 365 días, un año son 365 días. Pero ¿qué significa? ¿Por qué ese número tan arbitrario? ¿Verdad? Y si usted dice que un año es 365 días, está en lo correcto, o técnicamente está en lo correcto. Y para muchos efectos prácticos es útil. Pero si estamos estudiando algo, bueno, tal vez el año no es un objeto tanto de estudio, pero cuando estamos estudiando algo, si usted se enfoca solo que son 365 días y se olvida de que realmente es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, ¿verdad? La vuelta al Sol. De la Tierra, ¿verdad? O incluso en otros planetas, ¿verdad? Porque usted se va a Marte y usted dice, pero un año son 365 días, ¿qué está pasando con estos marcianos que tienen un año más largo, ¿verdad? Y los marcianos van a decir, "Di, es que un año no son 365 días, es lo que tarda la vuelta, Marte dando la vuelta al Sol. Entonces, el año en Marte es diferente al año en la Tierra. El cuánto es diferente, pero es la misma definición, ¿verdad? Entonces, ahí es donde digo, es bueno tener en cuenta esa dualidad o esas diferencias de verlo eh, para trabajar. Y en combinatoria, me parece bastante importante porque lo vamos a ver en el minicurso, ahí lo van a ir viendo, pero vamos a tener muchas identidades y usted me puede decir, ¿qué es este número tan extraño? Usted me dice, muestre que esta fórmula de coeficientes es igual a esta otra, y uno dice, está muy raro, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? Pero usted se va al qué, usted va a decir, ¿pero qué me están diciendo estos números? ¿Qué es este número que está aquí? ¿Verdad? Entonces, en vez de decirme cuánto, usted va a ver qué es, y va a decir, entonces, tengo esto, tengo este objeto, y después de saber que estamos hablando de la vuelta al Sol, se estudia qué pasa con el Sol, y uno dice, ah, mira, tardamos 365 días en darle la vuelta al Sol. Entonces ahí vamos entendiendo más el proceso, ¿verdad? Digamos, hay otras definiciones bueno, hay otra definición, por ejemplo, que es el n factorial, que depende de una definición algebraica, una definición eh, o de combinatoria, ¿verdad? Para mí, pensar, por ejemplo, n factorial de nuevo como un número de permutaciones, ¿verdad? Ese es el qué, y el cuánto sería, en esencia, para mí la fórmula, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que les digo es que esto es en cierta forma personal de cómo lo quiero abordar, pero lo que yo les quiero decir es, si ustedes ven un 5 factorial, usted no diga, ah, mira, un 120. Usted, más bien que usted diga 5 factorial, o sea, estoy permutando 5 objetos, ¿verdad? O sea, 120 no le dice nada a usted. Si usted trabaja un problema y le aparece un 5 factorial, si usted lo cambia por 120 no le dice nada, pero si usted dice, estoy moviendo 5 objetos, tal vez estoy entendiendo algo mejor. ¿Ok? Y hay otras definiciones, digamos, de mis favoritas, no la quiero incluir aquí por el contexto, que es la definición de derivada. O sea, la voy a mencionar, pero no la voy a escribir. Derivada, yo sé que, o sea, estamos en colegio principalmente, entonces tal vez no han llevado cálculo, pero sé que algunos sí han llevado cálculo. Y, y entonces, ¿qué es una derivada? ¿Verdad? Y bueno, si no han llevado cálculo, lo van a ver, ¿verdad? Dice que no nos está compartiendo la pantalla, se quedó pegado, ¿qué será? Porque en principio... Profe, sí se miraba donde Ah, tenía el número, el n factorial y eso, no sé si escribió más. no, ya vi, yo creo que fue que el chat se me volvió como a los primeros mensajes. Pues, Sí se miraba, profe. entonces me confundí. Ah, no pasa nada. Ok, regresemos a eso. Em, ok, entonces, regresando, mencionar la derivada, y si no la han visto, posiblemente si estudian una carrera de ingeniería, matemática o lo que sea, van a pasar por la derivada. Em, y son conceptos que es muy fácil perderlos de vista. Yo lo recuerdo con una conversación que tuve con un estudiante, era estudiante de matemática y de física, y era un concepto, digamos que similar a la derivada, no fue realmente era algo que se llamaba la divergencia.
Em, pero en el caso de la derivada, de hecho, si han llevado un curso de cálculo, hay ejercicios que es calcula la derivada por definición, ¿verdad? Y la definición es un cociente de unos límites. Y, y es la definición del libro de texto, que es cortita y útil. Y uno puede pasar toda la vida pensando, la derivada es un límite, la derivada es un límite, ¿verdad? Pero si realmente queremos entender la derivada no es, se calcula con un límite, ese sería el cuánto, pero la derivada tiene que ver con rectas tangentes, un pendiente de recta tangente. Entonces, siempre va a haber dualidades, o matemática tiene muchas de esas dualidades. Pensemos en geometría, digamos, la definición de mediatriz. Aquí ya no hay un qué y un cuánto, o incluso, digamos, bisectriz, que es un concepto similar. Ya no estamos hablando de cantidades, entonces no es un qué es un cuánto, pero ¿cuál es la definición de mediatriz? Depende de qué libro veamos, ¿verdad? O sea, mediatriz es la perpendicular por el punto medio, ¿verdad? Otra forma de definir la mediatriz es, em, vamos a ver, para mí ese sería, voy a ponerlo al lado derecho, que sería perpendicular, punto medio, ¿verdad? Pero cuando uno trabaja con mediatrices, realmente la verdadera definición, bueno, la definición que me parece más importante y que uno usa más son puntos que equidistan, ¿verdad? Es un conjunto de puntos que equidistan de un A y B. Entonces, si usted se queda solo con esa definición del libro de texto, hay muchas cosas que uno puede hacer si usted se olvida de la otra definición, que son los puntos que equidistan dos puntos dados. Y donde sea que esté en matemática va a encontrar mucho de esto, que es digamos, la definición sencilla y una con más jugo. Aunque podría ser que ambas tengan algo de jugo, ¿verdad? Que a veces ocupo primera definición, a veces ocupo la segunda, o lo que sea. ¿Ok? Entonces, es algo que voy a estar intento hacer dentro del curso, digamos, no le estoy pidiendo un número, le estoy pidiendo una definición, entender el objeto, ¿verdad? Y lo que hacemos en combinatoria, con coeficientes binomiales, es contar cosas que vamos a estar contando, digamos que por diversión o para ejercitarnos un poco. Realmente no son conteos fundamentales o importantes en cierto sentido, em, sino lo que queremos es desarrollar ciertas ideas, ¿verdad? Entonces, em, bueno, entonces vayamos a ver algunos de estos ejemplos que lo vamos a hacer con propiedades de los coeficientes binomiales. Ok. Entonces, les decía, muchas de esas propiedades usted me puede decir, use la fórmula, ya salió, ¿verdad? Pero no estamos aprendiendo nada, o no mucho, ¿verdad? Es bueno usar la fórmula. La primera propiedad es la simetría. Es la simetría. Simetría del coeficiente binomial, y es que resulta que n, escojo k, es lo mismo que n escojo n menos k. Son la misma cosa. ¿Y por qué es lo mismo? Bueno, en esencia tenemos n objetos. Cuando empecemos con propiedades más interesantes, voy a cambiar objetos, la palabra objetos por algo más específico. Pero de momento, démosle con objetos. Tenemos n objetos, ¿verdad? Y yo em, voy a usar, digamos, como algún colorcillo ahí. Tengo, digamos, 7 objetos y usted me dice, hey, yo quiero 4 de estos elementos, ¿verdad? Entonces, para hacer 4, digamos que ¿verdad? Este y este, ¿verdad? Pero vean que escoger 4 objetos de 7 es lo mismo que no escoger los otros 3. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es no escoja los, dígame cuáles no va a escoger. ¿Qué es el complemento? En conjuntos estamos hablando de complementos. Entonces sería, ¿qué es lo mismo? Podemos escoger
cuáles n menos k elementos no vamos a tomar, que es del lado derecho. Ok, entonces esa es la propiedad simétrica, una de las primeras propiedades. Y, eh, bueno, eso de ahí. Tenemos otra formulita, y aquí es donde, sin herramientas adicionales, es algo que yo creo que es complicado, digamos, si uno piensa en la fórmula. O sea, porque esta que vimos aquí es, de nuevo, es inmediata con la fórmula. Que por cierto, dicho sea de paso, les voy a compartir ejercicios y luego problemas, ¿verdad? Y durante el minicurso me interesa indagar en ideas más que en las fórmulas, pero si ustedes quieren demostrar con las fórmulas o en algún ejercicio solo lo pueden hacer con fórmula, no hay ningún problema, ¿verdad? Y no, por eso no hay problema. O sea, en la clase sí quiero ver las otras ideas, pero no hay problema con que usen las fórmulas para resolver ejercicios, ¿verdad? Eh, ok, entonces, esta otra fórmula eh, nos dice lo siguiente. Se cumple esta identidad, que es que si usted suma los coeficientes binomiales, fije el valor del n, pero varía el valor de k. N escojo 0, n escojo 1, n escojo 2, y así sucesivamente. N escojo n, ¿verdad? Esto en notación de sumatoria, que también es algo que quiero inculcar si no lo conocen, pero tampoco voy a enfocarme mucho en la notación, que esto se sume desde k, donde k toma el valor de 0 hasta el valor de n escojo k. Esto vale 2 elevado a la n. Y eso es algo que usted me dice, pero cambie n escojo k por n factorial sobre k factorial, n menos k factorial, va a tener un enredo en esa suma y no va a ser tan claro, ¿verdad? Si no han visto esa fórmula, digamos, y si tomo, por ejemplo, n igual a 3, n escojo 0 es 1, n escojo 1 es, perdón, o sea, n sí, pero es 3, ¿verdad? N escojo, ay, otra vez escribí n, 3 escojo 0 es 1, 3 escojo 1 es 3, ¿verdad? De hecho, no lo mencioné antes, y es que en general n escojo 1 siempre es n, porque estamos hablando de escoger conjuntos de tamaño 1, o sea, escoger cada elemento de forma individual. N esco 3 escojo 2, ya lo calculamos, es 3 escojo 1, por simetría. Esto es 3, y 3 escojo 3, que de hecho satisface la simetría también, es 1. Y cuando uno lo suma, 1, 1, 1 más 3 más 3 más 1 es 8, que por supuesto es 2 a la 3. Entonces, solo un ejemplo. Pueden hacerlo para más tamaños si quieren verificar. Pero me interesa empezar con esta fórmula, que tal vez la conocen. Hay una entidad mucho más general, pero me interesa empezar desde abajo, ¿verdad? No me interesa usar entidades que no hemos visto aún. Y entonces, aquí es donde necesito saber qué estamos contando. ¿Qué es esta suma? ¿Qué son estos números? Pues estamos en Olimpiadas o estamos haciendo matemática, no tiene que ser Olimpiadas. Necesitamos creatividad, necesitamos ser creativos. Lo que vemos aquí, para un ojo no experimentado, digamos, es una suma ahí de coeficientes y un 2 a la n. Mm, Números ahí que se están sumando y que me hagan otro número. Ok. Pero pensémoslo con más cuidado y hay que ponerse creativo, hay que hacer una historia. Hay que transformar estos números en objetos.
Sí, Hans. Buenas noches, profesor. Mi Bueno, nombre es Hans y pues yo creo que pues, esa suma lo que representa es eh, la suma de subconjuntos de cuántos subconjuntos tiene un conjunto de n elementos, porque si nos fijamos, cada coeficiente binomial, por ejemplo, n es como cero, es la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n con cero elementos. El siguiente es cuántos subconjuntos de un elemento tiene un conjunto de n elementos y así sucesivamente. ok, muy bien. ¿Y qué tal esto que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es este número 2 a la n? Es como, sí, es como, bueno, en realidad no sabría cómo interpretarlo, pero es como el producto de n doses. Sí, sí, en realidad aquí hay un resultado de conteo que podría ir antes. Creo que lo metí en el material en los preliminares. Hay que darle forma a estos números, ¿verdad? Entonces lo que nos dice Hans es, aquí estoy como haciendo una suma de conjuntos, ¿verdad? Los que tienen tamaño 0, los que tienen tamaño 1, los que tienen tamaño 2, los que tienen tamaño 3 hasta n. Estoy sumando todos los conjuntos posibles, ¿verdad? Y el lado derecho, bueno, tal vez está un poquito más difícil de verlo, en cierto sentido, pero es porque lo que pasa es que este número es un número que si no lo conocen, lo tienen que a conocer a partir de ahora, digamos. Em, este 2 a la n es el número de subconjuntos que, totales que tiene un conjunto de n elementos. Ok. Igual lo voy a mostrar. Em, pero lo que les digo con eso es, aquí son números, ¿verdad? Pero los números están contando objetos. Y uno se puede dar cuenta a la izquierda, como lo hizo Hans, y luego intentemos ver cómo nos da 2 a la n, si lo interpretamos. O uno, si ve a la derecha y reconoce ese número, nos dice, hey, nos está hablando de subconjuntos. Entonces, hay un resultado que dice que un conjunto de n elementos tiene 2 a la n subconjuntos. Y la idea esencial es que yo tengo los elementos, ¿verdad? Ahí. Y yo tengo que escoger, hey, quiero un subconjunto, ¿lo meto o no lo meto? ¿Verdad? Exactamente es el conjunto potencia que me están preguntando en privado. Uno define el conjunto potencia como el conjunto de subconjuntos. Y ese tiene 2 a la n elementos. Entonces, sí, básicamente cada elemento, si yo tengo un elemento, este elemento tiene dos posibilidades, ¿verdad? Que es estar o no estar. Y, y lo que eso me dice en total es que tengo hay en elementos, ¿verdad? Exactamente, hay dos opciones para cada elemento, pertenece o no pertenece, y eso me da 2 a la n posibilidades, ¿verdad? Entonces, el lado derecho de esta ecuación que está aquí arriba, pues el lado derecho es el número total de subconjuntos. Subconjuntos, digamos de un conjunto X, de un conjunto X, donde X tiene n elementos, ¿verdad? Que no lo definí. Estas dos barritas en el conjunto es lo que decimos la cardinalidad, que en conjuntos finitos es lo mismo que decir el número de elementos, ¿verdad? Entonces aquí estoy diciendo X tiene n elementos. Entonces, si yo agrupo los subconjuntos, algunos lo reconocen como el conjunto potencia, aquí yo tengo, digamos, la familia de conjuntos, 2 a la n conjuntos,
subconjuntos realmente de X. Y yo puedo dividir este conjunto en algo más sencillo. Bueno, no necesariamente más sencillo, algo distinto, que es, bueno, ¿cuántos tienen tamaño cero? Bueno, solo hay uno, pero igual. Vamos a irlos, hey, divídalo en tamaño cero. Dividámoslo en tamaño uno. Dividámoslo en tamaño 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo n elementos y tengo un subconjunto, el subconjunto tiene de 0 a n elementos, ¿verdad? No puede tener más y no puede tener un número negativo. Entonces, podemos partir por la cantidad de elementos y la definición de coeficiente me dice, bueno, aquí hay n escojo 0, aquí hay n escojo 1, aquí hay n escojo 2 y así sucesivamente, n escojo n. Y la regla de la suma me dice, si usted divide un conjunto grande en más pequeños, la suma de los conjuntos pequeños, de la cantidad de elementos en las partes pequeñas, nos da el total. Aquí hay un cuidadillo y es que lo que estoy diciendo es que estoy hablando de un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Entonces, complica un poquillo en las palabras. Pero lo que estoy haciendo es eso, dividir el grupo por partes. Aquí lo que tengo es una regla de la suma. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es identificar los números. Si yo tengo una suma, tal vez es porque se obtiene dividir un conjunto en dos partes o en tres o la cantidad de elementos. Si yo tengo más bien un producto, tal vez lo obtuve por regla del producto. Entonces, muchas veces ocupamos agarrar una entidad y de alguna forma interpretarla en algo que podamos contar. O tal vez que no sea tan directo, pero que podamos ir dividiendo el conteo poco a poco. ¿Ok? Veamos esta otra identidad. Bueno, si hay preguntas también me pueden detener. No estoy escribiendo todo, en parte, bueno, escribir en la tableta es un poquillo complicado, pero en el documento que tengo están los detalles, pero tal vez un poco, no sé si llamarlos más formales, a veces tal vez más resumidos, pero ahí están los detalles también. Em, y esta es una fórmula que nos dice que si K no es cero, yo puedo agarrar n escojo K y como sacar los valores de n y de K. O sea, sacar un n arriba, un K abajo, y me queda n menos 1, escojo K menos 1. Que esta fórmula puede ser útil como para inducción. Que de nuevo les dije, no vamos a usar inducción, pero puede ser útil como para inducción. Y ir reduciendo el coeficiente a otro anterior. Y también es una identidad que me parece muy bonita de probar. Que de hecho voy a intentar ponerme más creativo con esto, ya que estamos llegando a ese punto. Lo primero es que esta identidad es fea. No, no es fea. Es una identidad bonita, pero así como está escrita, combinatorialmente es fea, porque hay una división. Y yo les dije, divisiones no. Las divisiones son malas. Que no es que sean malas, hay que adaptarlas. A veces no se puede adaptar tan fácilmente, pero en este caso, y la verdad es que esto es lo mismo que decir K por n escojo K, es lo mismo que n por n menos 1, escojo K menos 1. ¿Verdad? Y ahora son productos. Entonces, eso lo que me está diciendo es, hey, hay una regla del producto involucrada o algo similar a una regla del producto. Entonces, intentemos contar esto de aquí. K por n escojo K. ¿Qué significa K por n escojo K? Y ahí es donde hay que poner algo de contexto, hay que ponerse creativo, que también ocupa experiencia, ¿verdad? No es como que uno se lo ocurra todo de la noche a la mañana. Uno viendo esos problemas puede ir entendiendo cómo se van formando esas ideas.
Entonces, lo que yo les digo es esto. Y, o sea, lo que uno ve aquí son números extraños. O sea, y esta fórmula, como les digo, no es tan complicada como otras que hay más adelante. Pero, pero, pero si uno solo ve números, puede que sea extraño hacer esa demostración. Entonces, hay que ver objetos que no están ahí. Uno los tiene que traer al panorama. Entonces, les dije que íbamos a dejar de usar objetos genéricos, o sea, solo objetos, sino enfoquémonos en algo más particular. Entonces, lo que yo voy a traer aquí son monitos. ¿Qué es un mono? Vamos a ver, un mono es un animal que no sé dibujar, pero tiene un cuerpo ahí y lo que sea, tiene cabeza y lo más importante es que tiene una cola. Eso es un mono, ¿verdad? Y lo que yo quiero no es un mono, son N monos. ¿Eh? Y, y yo quiero llamar a estos monos a la acción. Tal vez hay uno que le dibujo solo la cara y una cola. Uy. Em, Interpreten lo que ustedes quieran interpretar. Puede ser otra cosa, otro objeto si quieren. Pensemos que tengo N monos y intentemos leer qué nos dice estos numeritos de aquí. Hay una K y hay un N escojo K. ¿Ok? Entonces, como la clase de coeficientes binomiales, empecemos interpretando el coeficiente binomial. El coeficiente binomial me dice, si tengo N monos, quiero escoger K. ¿Ok? Quiero llamar monos a la acción. Entonces, quiero escoger K, ¿verdad? Quiero escoger K. Entonces aquí ya tengo el grupo de monitos. Y si no se dieron cuenta, no sé dibujar monos, pero no se preocupen, no sé dibujar nada más tampoco. Entonces tengo los K monos, muy bien, y escogí K monos dentro de N. Qué lindo. Em, y hay una K, estoy multiplicando por K. K es una elección sencilla. Eh, Tengo K objetos, escoja uno. Hay K formas de hacerlo. Entonces quiero estos monos para una misión muy importante y, y los monos son monos, necesitan un líder, ¿verdad? Y entonces ocupo escoger un mono que los vaya a liderar. Y este mono, aquí le vamos a dar la fórmula del super soldado para que se transforme en un King Kong. Eh, Tampoco lo voy a igual, pero le podemos poner una corona para que sepan que es King Kong. Bueno, era amarilla, pero no importa. Pero de nuevo es un mono, pero tiene la cola más gruesa. Ahora, bueno, no importa, digamos que tiene músculos. Y de nuevo tiene una cola ahí. Ustedes tienen que imaginárselo. Em, entonces, si yo quiero hacer esto, em, pues aquí tengo n escoja formas, ¿verdad? Para hacer la escogencia. Pongámoslo más bien aquí. Y una vez que lo escogí, tengo K formas de escoger a King Kong. Em, ok, ese es el lado izquierdo. Ese es el lado izquierdo. Bueno, ¿qué es el lado derecho? Entonces, n escojo K monos de los n. Multiplico por K porque escogí a King Kong. Pero si vemos el lado derecho, hay una n y hay un n menos uno, escojo K menos uno. Sospechoso. ¿Qué es esta K? Perdón, ¿qué es esta n? Hans, Los n monos iniciales. los n monos iniciales, ¿verdad? Quiere decir que si quiero multiplicar por n, al igual que antes hice por K, necesito escoger dentro de los n monos, escoger uno. O sea, lo que hice antes fue escoger un grupo de monos y cuando recluté los monos, escogí al líder. ¿Qué pasa si lo hago al revés?
¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer el líder un poquito más pequeño. Escogamos primero al líder. Entonces, si yo hago eso, hay opciones para liderar. Muy bien. Pero este King Kong está liderando un grupo que en total son K monos, ¿verdad? Incluyendo a King Kong. Es decir, me hacen falta K menos un monos. Faltan K menos un monos de, de N menos uno que quedan. O sea, tengo que escoger dentro de esos N menos uno K menos uno y es el binomio N menos uno escojo K menos uno. Entonces, ambos conteos son lo mismo. Cambié un poco el orden que hice las cosas, pero estoy obteniendo lo mismo. Un grupo de camonos con un líder. Y no importa cómo haga el conteo, el número es el mismo porque estoy contando lo mismo. Entonces eso me dice que la fórmula se vale. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Hans? De hecho, también se puede mostrar como la fórmula inicial directamente, porque, por ejemplo, si consideramos a los n monos, si consideramos n escojo k primero, entonces como que elijo a k monos directamente de los n. Y ahora puedo contar de otra manera para elegir los k monos. Entonces puedo elegir primero de n maneras al primer mono. Y después faltan k menos 1. Entonces sería n por n menos 1 con k menos 1. Pero si nos fijamos como que si ya elegimos los monos, puedo elegir de qué maneras o puede haber qué posibilidades para que sea el primero y sigue siendo el mismo grupo de monos. Entonces al final tendría que dividir por K. Sí, sí, sí. Ahí, digamos, la parte de ir por acá es lo de menos, pero sí. Y lo que hicimos fue lo que se llama un doble conteo. em, y matar el arte también con estos dibujos. Pero es una herramienta esencial de combinatoria, es doble conteo. Contar objetos de dos formas diferentes, muchas veces para llegar a una identidad. ¿Sí? Y esta también, o sea, lo que estamos viendo ahorita, hemos visto son propiedades que son básicas, son importantes, y a la hora de usar fórmulas, o sea, les decía, tal vez el n factorial, k factorial, n menos k factorial, no son la respuesta siempre, o tal vez no son siempre útiles, pero uno tal vez puede hacer ciertas reducciones, como usar estas propiedades para simplificar una fórmula y obtener algo que uno sí puede resolver. Em, Hay otra entidad que quiero ver. Bueno, hay un ejercicio ahí, pero ahí están las notas. La otra entidad que quiero ver es la entidad de Pascal, que es de hecho otra forma de definir los coeficientes binomiales. Em, Esto es importante, es la identidad de Pascal. Les mencionaba que la fórmula que está arriba puede servirnos para usar inducción, pero realmente la identidad de Pascal es la que más ayuda para trabajar los coeficientes binomiales con inducción. Em, y la fórmula de Pascal lo que me dice es que si tengo naturales n y k, n más 1, escojo k más 1, yo lo puedo dividir en el conteo, n escojo k y n escojo k más 1.
Entonces siempre reduciendo, bueno, reducimos el valor de n, o sea, si entendemos todos los coeficientes, de n escojo 3, perdón, 3 escojo 0, 3 escojo 1, 3 escojo 2, 3 escojo 3, puedo entender todos los coeficientes de 4, porque un coeficiente de 4 escojo algo, yo lo puedo bajar a dos coeficientes de 3 escojo algo más 3 escojo otra cosa. ¿Sí? Y de nuevo es una fórmula que se prueba sencilla con la igualdad, con las fórmulas que tenemos, pero lo vamos a hacer en nuestro caso con un corral y con caballos. Em, entonces, básicamente, em, si yo tengo n más un caballos, yo quiero escoger k más un de ellos, eso es n más uno, escojo k más uno. ¿Ok? Tal vez voy adelantando un poquito y vean que del lado derecho tengo una suma. La regla de la suma me dice que el conteo que tengo, quiero dividirlo de alguna forma, ¿verdad? Y si uno entiende un poquito los números que aparecen a la derecha, tal vez nos pueda guiar a cómo hacemos esta división. Entonces tengo n más un, ¿cómo llegué aquí? Eh, Tengo n más un caballos. Quiero k. ¿Ok? Bueno, pero dentro de esos n más un caballos, hay uno que se llama Pedro, que está aquí. Este es Pedro. Y, y Pedro nos va a ayudar a dividir este conteo en dos, porque yo lo que puedo hacer es considerar cuántos grupos de caballos tienen a Pedro y cuántos no lo tienen. Entonces, es una partición muy sencilla. Si está o no está Pedro. Entonces, si nosotros pensamos, hey, con Pedro, yo tengo un conjunto, tengo este caballo Pedro aquí, muy bien. Nos faltan los demás caballos, o sea, nos faltan K caballos de los restantes N, y el número es N escojo K, por supuesto. Mientras que si lo hacemos sin Pedro, em, de aquí tenemos quitamos a Pedro, nos quedan K caballos, ¿no? Perdón, nos quedan N caballos. Caballos. Y queríamos K más uno, ¿verdad? Y no hemos escogido ningún caballo, queremos K más uno, de ahí hay que escoger, K más uno, y el número claramente es N, escojo K más uno, ¿verdad? Y eso es una partición de todas las elecciones posibles, ¿verdad? Es dual, o no está Pedro, no hay otra opción. Entonces, si sumamos estos números, tenemos esta identidad, la identidad de Pascal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
No, Ok. Entonces, la identidad Pascal realmente es otra forma de definir los coeficientes binomiales. Y es que hay otra cosa graciosa en matemáticas, que les decía que a veces muchos objetos que uno estudia tienen más de una definición. Y una de las razones es porque uno camina por un lado y encontró un objeto y otra persona se fue por otro lado del mundo, encontró un objeto que dice, qué interesante, y cuando se encuentran, resulta que los dos objetos, aunque se encontraron por caminos distintos, son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, bueno, nos trae lo que es el triángulo de Pascal. Eric. Profe, sí, perdón, ¿puedes subir un momento a la fórmula en la que tenía ajá, ahí, esa? Era n más un caballo, si quiero, no sería quiero k más un caballos. Muchas gracias. Quiero K más 1. Sí, es el N más 1. Escojo K más 1. Muchas gracias. Sí, correctamente, correcto. Ese es el lado izquierdo de la suma. Y abajo lo que hice fue dividirlo en los dos de la derecha. Ok, muchas gracias. Ok, entonces ahora sí. El triángulo de Pascal empieza así. Entonces voy a hablar un poquito del triángulo de Pascal. Em, que empieza así, empieza con 1 arriba. 1 es N es 0, escojo 0. Tengo el conjunto vacío, no tengo nada y quiero escoger nada. Una forma de hacerlo. Luego tengo 1, escojo 1. 1 escojo 0 y 1 escojo 1. También son 1. ¿Ok? Entonces, en esencia, tengo la fila I, fila N, empezando en 0, desde N igual 0, nos da el coeficiente N, escojo K, con K desde 0 hasta N. ¿Ok? Entonces, como está definido, lo primero que dijimos es N escojo 0 y N escojo 1 siempre son 1. Entonces, el triángulo de Pascal está rodeado de unos. Y en el medio, la identidad de Pascal me dice que 2 escojo 1 es lo mismo que 1 escojo 0 más 1 escojo 1. En otras palabras, el número que tengo aquí, 2, se obtiene sumando los dos de arriba, ¿verdad? Y así va el triángulo de Pascal. Empieza 1 y luego tengo identidad de Pascal me dice 1 más 2. Identidad de Pascal me dice 2 más 1, ¿verdad? Luego tengo 1, luego 3 más 1, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y 1. Hagamos uno más aquí. Em, ay, uno más aquí. Entonces tengo el 1, siempre acá. 4 más 1, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y 1. Fin. Ahorita voy a traer unos cuantos más, pero quiero que veamos las propiedades del triángulo de Pascal. No, bueno, sí, las propiedades del triángulo de Pascal comparándolo con lo que hemos visto hoy. Y la primera que vimos, bueno, n escojo 0, n escojo n es 1, ¿verdad? Está aquí, los bordes son 1. No sé por qué hice este uno diferente. Otra propiedad que vimos, la primera, fue la simetría, ¿no? La simetría, y ustedes la pueden apreciar aquí en el triángulo, ¿verdad? Es simétrico. El 3 a la izquierda, 3 a la derecha, el 4, el 6 en el medio, 5 y 10 abajo, ¿verdad? Está esa propiedad. Otra propiedad es la suma de una fila, es 2 a la n, ¿verdad? Si uno suma una fila, aquí tengo 1 a la 0, me parece un 10. Y ahorita lo acomodo. 1 más 1 es 2. Entonces tengo 1 a la 0, 2 a la 1, 1 más 2 más 1, 4, que es 2 a la 2, ¿verdad? Eh,
Aquí tengo la suma 1 más 3. De hecho, es el ejemplo que hicimos. Es 8, que es 2 a la 3. Y podemos seguir viéndolo aquí. 1 más 4, 5. Más 6, 11. Más 4, 15. Más 1, 16. 2 a la 4. Y 2 a la 5. ¿Ok? Bueno, la otra propiedad tal vez no se ve tan bonita esta de acá, no se ve tan bonita en el triángulo. O sea, se puede ver si uno revisa los números. Em, pero hay más cosas que decir de este triángulo. Em, Voy a traerlo aquí. Y con más números, ¿verdad? Entonces aquí se puede apreciar también de la simetría, los unos. ¿Qué tal? ¿Qué es esto de aquí? La diagonal de los números naturales. De los números naturales. ¿Y qué pasa si lo sumo? ¿Qué pasa si sumo esa línea, digamos, es así como está? Es el décimo número triangular. Décimo número triangular, también conocido como la suma de Gauss. ¿Verdad? Es una suma de Gauss, sumar los números desde 1 hasta n. Les decía, digamos, em, que n escojo 1 siempre es n, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo la suma de los números triangulares, pero ¿qué pasa si yo alargo un poquito este triángulo? Aquí hay un 1, 1 más 11, 10 más 45, 55. ¿Cuál es la suma de los números desde 1 hasta 10? 5 y 5. ¿Verdad? 55. Déjeme extender un poquito aquí. 165. Solo por vacilar, hagamos este. 330. Ok. Entonces, la suma de Gauss nos dice que n escojo, perdón, que 1 escojo 1, más 2 escojo 1, más 3 escojo 1, más, póngalo así, 10 escojo 10. El 10 escojo 1, pero ustedes saben que funciona para todo valor. Esto es lo mismo que 11 por 10 entre 2, el número triangular, ¿verdad? Que es lo mismo que 11 escojo 2, ¿verdad? Es este numerito que está aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo esta fila, esta parte? Que es una suma, o sea, la suma de Gauss de los números triangulares es bastante conocida, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de sumar n 1 escojo 1, yo sumo 1 escojo 2 da 0, entonces no lo pongamos. 2 escojo 2, le sumo 2 escojo 3. No, pero es 3 escojo 2, le sumo 4 escojo 2, le sumo 5 escojo 2, hasta cualquier valor. En este caso 10 escojo 2, pero piensen en n escojo 2. ¿Cuánto me da esa suma? Am, Hay una fórmula para eso. Resulta que hay una fórmula para eso. Que la vamos a ver. No hoy, pero la vamos a ver luego. Em, Tiene otra propiedad interesante por ahí de la suma. De hecho, el triángulo de Pascal uno podría pensar como un objeto infinito a los lados. O sea, es infinito para abajo, por supuesto. Pero infinito a los lados, como que hay un montón de ceros. O sea, todo lo que no se ve, que es un cero, como para ampliar un poquito la fórmula de Pascal. Ah, este no es el que tengo que pegar. Y hay otra fórmula, otra cosa interesante. Vamos a ver si la hagamos en rojo. Tengo este uno. Tal vez está muy grueso. Sí, sí se ve mejor. Tengo este uno.
me da 1, por supuesto. Tengo este 1. Estoy haciendo bien. Creo que sí. Este me da 1, este me da 2. Este 1 con 2 me da 3. Este 1 con 3 con... Bueno, está un poquillo torcido. Es el único problema. Intentamos destrozarlo un poquillo. Eh, es uno lo... sí, señor, este es 1. Es una diagonal, pero la inclinación es un poquillo extraña ahí. Este es 2. Este es 1 con 2 queda 3. Este es 1 con 3 con 1 queda 5. Este sería 1 con 4 con 3, pero el 1 no lo agarra. Me da 8. Y ahorita hay un número más, entonces sería 1 con 6, 1 con 5 con 6 con 1. Me da 5 más 1, 6, 12, 13. Y ahí va. Está un poquillo feo los números, voy a ponerlos a la par. Aquí tengo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y ahí va. ¿Alguien sabe cuáles son estos números que estamos viendo aquí a la derecha? Uno de Fibonacci. Aparecen los números de Fibonacci. Em, ¿Por qué será que aparecen esos números de Fibonacci? Em, bueno, hay un ejercicio, me parece vacilón, que dice lo siguiente. Tenemos, tal vez han visto problemas de cubrir tableros con dominós o fichas o lo que sea, teselaciones o cubrimientos. Entonces, em, aquí un ejercicio que dice lo siguiente. Tengo un tablero, llamémoslo tablero, que es 1 por n, una tira. 1 de altura, n de largo. O sea, podemos pensarlo como está dividido en n cuadritos. Y yo quiero dividirlo con dos figuras. Quiero cubrirlo con dos figuras. El dominó, que es 1 por 2, y un cuadrito 1 por 1. Y hay una pregunta que es, bueno, ¿de cuántas formas puedo cubrir el tablero? No voy a, no voy a escribir todas las instrucciones, pero es los cubrimientos usuales, que no pongamos una ficha dentro de la otra. Y sobre la otra, ¿verdad? Que una ficha cubra, o sea, el cuadrito que cubra o una casilla completamente, ¿verdad? O si es el dominó, que cubra exactamente dos casillas y que no se repita. Entonces, tal vez no les voy a dar tanto tiempo, pero les voy a dar un ratito para que lo piensen. Si me interesa que lo hagan. Si alguien tiene la respuesta o ya lo conoce, tal vez me puede escribir en privado. Yo lo que voy a hair es, voy a levantarme un momentito, les voy a dar de 5 a 10 minutos, tal vez no es tanto, pero para que se familiaricen y lo vean. Ya casi regreso. Y si igual no lo quieren hacer, que espérense ahí un rato y ahorita les digo qué se puede hacer con eso. Sí, digamos, por ejemplo, si n es 3 y uno tiene, em, o sea, tenemos tres entradas, ¿verdad? Una opción es como hacer un cuadrito aquí, ¿verdad? O sea, puede ser que los tres sean cuadritos, o si no, si los tres no son cuadritos,
Sería de que hay un cuadrito aquí, ¿verdad? Y un dominó. Y un dominó. Em, pero el dominó puede estar también a la izquierda. Tengo el cuadrito. Pues en el caso de n igual a 3 tengo n opciones en total. Ya tienes opciones en total, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que 3 es pequeñito y solo cabe un dominó. Si tengo un n más grande, posiblemente, definitivamente voy a poder poner más de un dominó y ahí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa. Entonces, no sé, pues creo que no me han escrito por el chat, digamos, una solución, pero si alguien tiene una idea que diga, bueno, tal vez si hacemos tal cosa, podamos, vamos a avanzar. Hans, Tal vez podríamos como que dividir en casitos, como que podría ser como que tiene cero dominó, que usemos cero dominós, que usemos un dominó, que usemos dos dominós, y así ok, sucesivamente, como ser de suma para dividir el problema y ujú, después sumar las cantidades. eso está perfecto. De hecho, vamos a resolver este problema de dos formas diferentes. Y ambas, la idea es dividir, ¿verdad? Entonces, esta es la cosa. ¿Cuántos dominos usamos? Usamos, ¿verdad? Y en esencia, vean que el cubrimiento no es tan complicado en el sentido de que ponga los dominos como le dé la gana y cuando queden huequitos, meta cuadritos, ¿verdad? Se puede completar siempre. Entonces, no es una preocupación tan grande, ¿verdad? Entonces, dividamos el trabajo por ahí, ¿cuántos dominos hay? Voy a llamarle K. Voy a llamarle K. O tal vez usar un... Sí, no importa, llamémosle K. K es la cantidad de dominos. Donde K puede ser cero, uno, digamos, en general, si n es, a menos de que n sea uno. ¿Y cuál es el mayor tamaño posible de K? ¿Cuántos dominos caben aquí? Máximo sería como la parte entera de n medios. Ok, n medios. Como podemos poner o no la parte entera, para esto no es tan crucial. O sea, pero sí, tiene que ser entero, entonces no se puede pasar de la mitad, es lo que dice aquí. Si n es par, puedo poner la mitad. Si n fuera impar, un poquito menos de la mitad. Los dominos cubren dos espacios, entonces no puedo pasarme de la mitad. Entonces, ya sabiendo esto, si yo tengo K dominos, K dominos, la cantidad de cuadritos que tengo sería n menos 2K cuadritos. N menos 2K cuadritos, ¿verdad? Entonces, y lo que tengo que hacer es, si quiero cubrir con K dominos, ponga los K dominos a como sea posible y el resto cuadritos, ¿verdad? Entonces, en total tengo n menos k figuras y lo que me interesa es como el orden en las que los usamos, ¿verdad? O sea, si es cuadrito, cuadrito, dominó, dominó, cuadrito, dominó, dominó, ¿verdad? Eso es lo que hay que determinar. Entonces, o sea, en esencia tengo la cantidad de figuras es la cantidad de elecciones que tengo que hacer y tengo que escoger k que sean dominos, ¿verdad? Y este número lo conocemos bastante bien. Tengo n menos k objetos, escojo acá, escojo acá.
Veámoslo tal vez con un ejemplo no tan pequeño. Eh, digamos que n igual a 7 y k igual a 2. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un poquillo pegado ahí, pero no importa. Y yo quiero meter dos dominós, ¿verdad? Entonces, si yo tendría dos dominós y 7 menos 4, tres cuadritos, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que hacer es la cantidad, tengo 5 figuras, tengo 5, escojo dos formas de acomodar 10 dominós, ¿verdad? Porque puede ser poner los dominós al inicio, ¿verdad? Em, puede ser como, hey, ponga los dominós al inicio, o puede ser que usted ponga dominó y en medio un cuadrito, o el dominó y en medio dos cuadritos, o el dominó y tres cuadritos, y no sé si lo voy a hacer todo, pero bueno, tres cuadritos, o ponga primero un cuadrito, luego ponemos el dominó, ay, y luego ponemos el otro, o dejamos un espacio. eh, bueno, ahí el tamaño no encaja siempre, pero bueno. em, o ponga aquí este y el dominó y ponga dos cuadritos en el medio y este dominó al final. O empezamos con dos cuadritos y luego puede ser los dos dominós, uno, dos, luego el cuadrito que falta, o un espacio en el medio. Y bueno, me falta uno que sería los tres cuadritos desde el inicio y luego los dos dominós, ¿verdad? Entonces que esto sería, escogí el dominó en posición uno y uno, ¿verdad? Este es uno y 3, este es uno y 4, la cuarta figura, y aquí me faltaron, pero me faltan los cuadritos en los primeros que dibujé. Uno, 2, 3, 1, 2, 1, ¿verdad? O en la primera posición y en la quinta, aquí es la cuarta y la quinta, aquí es la 2 y la 3, la 2 y la 4, la 2 y la 5, la 3 y la 4, la 3 y la 5, ¿verdad? Entonces tengo 5 figuras, escoja dos que son dominos. Y lo que tengo que hacer es sumar eso, ¿verdad? Por el principio de la suma, y la respuesta sería k vale 0, entonces tengo n, escojo 0, hay una forma que es con solo un cuadrito, ¿verdad? Más n menos 2, escojo 1, un dominó, n menos 2, escojo dos dominós, hasta n, esto es complicado, ¿verdad? Porque le quito la parte entera y escojo la parte entera. O sea, puede ser que aquí ya esto de 0. Eh, no, aquí siempre, este es el último término, aquí da por lo menos uno, por lo menos una forma. Eh, sí, hay un número, o sea, si n es impar, si n es par, esto es uno, ¿verdad? Si n es par es uno, que es dos son dominos. Si n es impar, eh, habría un espacio que puede ser un, sí, una posibilidad del cuadrito, y ahí está contemplada. Entonces, esta suma que está aquí, de hecho es esta suma que teníamos acá. Veamos la última. La última es la fila del 6. A ver, este uno voy a rayarlo ahí abajo, no importa. Y este uno es 6, escojo uno, ¿no? Y luego me pasé a 5. No, me pasé estoy perdido. 5. Debería ser el mismo número, pero mm, creo que estoy viendo el simétrico, eso es lo que pasa. 4, escojo
3 y 3 escojo 1. Sí, es eso, pero creo que lo estoy poniendo ahora con el simétrico, ¿no? Que sería, qué raro. Eso estamos sumando bien aquí. Ese debería dar 3. 6 escojo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Perdón. 6 escojo 0. Ya, lo estoy pensando mal, perdón, perdón. Bueno, hay algo ahí que no me está calzando ahorita, pero ahorita vemos. Y aquí sí me salta de 1, ¿no? Ok. 6 escojo 0. Sí. 5 escojo, em, 5 escojo 1. 4 escojo 2 y 3 escojo 3. Puede ser que haya escrito la fórmula mal abajo, voy a revisarlo. Porque estoy haciendo es n menos k. No, perdón, aquí fue esto que lo dije raro. Esto es -1. Ya, así. O sea, que le resto 1 arriba. Hay una elección menos posible, ¿verdad? Y tengo que escoger más abajo. Entonces, eso es lo que tengo ahí en la diagonal. Y según el dibujo, estos son los números de Fibonacci, o pareciera ser los números de Fibonacci. Em, ¿Y saben qué es eso? Regresemos al principio de la suma. Recuerden que el compañero nos dijo ahí, particionemos en cuántos dominos hay. Suena como una bonita partición, ¿no? Le voy a dar otra partición que puede ser, digamos que sencilla, tal vez no tanto. Tal vez no se vea como que simplifique mucho, pero voy a dividirlo más bien en dos casos. ¿Cómo empezamos el cubrimiento? ¿Cómo comenzamos? O sea, la primera ficha, ¿es un cuadrito o es un dominó? ¿Cierto? Esas son las dos posibilidades. Y quiere decir que si la primera ficha fuera un dominó, me hace falta cubrir n-1 casillas, ¿no? Em, y si la primera casilla, si el primer ficha que aparece es un dominó, me quedan n-2 casillas. Y eso me da una fórmula recursiva. O sea, si yo defino a n como el número de cubrimientos, resulta que a n es lo mismo que a n-1, porque pongo una cuadrito primero y cubra con los demás n-1, cubra los n-1 espacios restantes, o empieza con un dominó y cubra con los restantes n-2. Quiere decir que esto que está aquí em, cumple la relación de Fibonacci y no es difícil ver que empieza parecido, ¿no? Empieza parecido, está desfasado por 1. Depende cómo definamos Fibonacci, pero uno puede ver fácilmente que a sub 1 es 1, pero si solo tengo un cuadrito no puedo poner dominos, mientras que a sub 2 es 2, porque si tengo algo así, tengo dos opciones, ¿verdad? Dos cuadritos o un dominó. Entonces son los números de Fibonacci, desfasados un poquito. De hecho, yo puedo definir a sub 0 como 1, porque de cuántas formas puedo cubrir un tablero que no existe. Eh, una forma, no ponga nada, aunque eso depende cómo lo vamos definiendo. Entonces, estos a su n son los Fibonacci eh, desfasados en un término. Y esa es la identidad que está ahí arriba en el triángulo de Pascal.
Ok. Em, bueno, un comentario final. Em, en las notas que les envié aparece la mención al coeficiente multinomial. Digo la mención porque si daba tiempo pensaba mencionarlo hoy un poquito, pero no mucho. Y no da tiempo. Em, el coeficiente multinomial uno casi nunca lo ve. Y cuando aparece muchas veces está escondido y uno con el coeficiente multinomial se puede definir a partir del binomial. O sea, los conteos que lo usan, uno los puede separar en coeficientes binomiales. Em, pero lo que dice el documento y lo que les quiero decir es que vean la definición. Em, sí, ahí, bueno, en el link voy a actualizar ese documento que está, el link que mandé lo voy a actualizar. Entonces va a ser el mismo link. Em, pero lo que les decía es que, o sea, es un número que no me parece importante ver, pero al mismo tiempo, revisen la definición. Si hay preguntas, avísenme también. Y lo que les digo es, repasen estas propiedades que vimos e intenten, como ejercicio, y intenten ver qué pasa con el coeficiente multinomial, cómo se generalizan. O sea, mucho de lo que vimos aquí, o casi todo lo que vimos, hay una versión para el multinomial y la prueba es en esencia lo mismo, tal vez complicándose un poquito más. Entonces, ahí para que lo puedan revisar. Vamos a ver, alguien me escribió por aquí. Cuando son... eh, ese podría ser otro problema. Bueno, aquí hay una pregunta que es si fueran en vez de dominós, si los dominós fueran distinguibles, o sea, como que tengo el dominó, bueno, ahí está un poco más complicado con los puntitos, ¿verdad? Que sería o sea, tengo, ¿cuántos son 28 dominós? Entonces habría que nombrarlos. Y la suma quedaría extraña porque habría que ponerle, no solo son dominós, sino que ahora hay que ponerle, escoger cuál dominó viene. Entonces aparecería esta suma, ay, aparecería esta suma, pero ¿dónde está la suma? Ay, ay, aparecería suma, pero habría que multiplicarle por algo. Y sí, sería un número extraño. O sea, digamos que tal vez no se pueda observar mucho como los números de Fibonacci. O sea, puede haber una recurrencia también parecida, pero sí creo que se complicaría bastante. Bueno, entonces, eso sería por hoy.